Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludándoles su cuate el tapatío. Estamos en espera de que llegue el presidente hasta el escenario. Ahí viene, buenos días. Ánimo. Ánimo, presidente. Bueno, pues hoy es miércoles, es la sección de quién es quién en los presos. No. En las mentiras. En las mentiras. Las mentiras de la semana. ¿Quién es quién en las Vamos mentiras? a empezar, pero antes. A ver Sí, si porque hay unos más mentirosos que otros, ¿verdad? se elaboró, se creó un video sobre el Tren Maya. Va a empezar son 3 capítulos. Mañana aparece el primero. Es una producción de Epimenio Ibarra. Se los recomiendo. Es el adelanto del que va a pasar mañana. Cada semana son 3 capítulos que tienen que ver con todo lo relacionado con el Tren Maya. Para los que quieran tener toda la información de esta obra y su entorno, lo que significa el sureste y la gran nación maya. Si lo pones para invitarlos. La grandeza de México. Aquí en Palenque comienza el Tren Maya. Por toda la ruta del Tren Maya hay antiguas ciudades. Es unido a las antiguas ciudades mayas y también a las nuevas ciudades mayas. Una civilización a nivel de cualquier otra de las grandes civilizaciones del mundo. La política es pensamiento y es acción, pero cuando se transforma, lo fundamental es la acción. Les garantizo que por amor a México no vamos a fallar. A partir de la historia, justamente nos conocemos a nosotros mismos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Aquí andamos, lejos de casa, pero aquí estamos. Estamos tratando con algo que se pretende conservar para muchas generaciones. Si lo lograremos, lo imposible lo vamos a intentar. Es la obra constructiva más importante del mundo. Los trabajadores de la construcción son los mejores del mundo. Difícilmente se va a volver a repetir. Esperemos que se hagan muchas más obras como esta y haya mucho más retos. Este cambio de paradigma a donde se regresan los trenes de pasajeros al país es una visión estratégica que cambia un país, que cambia una región, que cambia una área, que cambien las comunidades, que cambien los jóvenes, que cambien las personas. Esto le va a dar vida al sureste. Felicidades, arqueólogos, antropólogos, historiadores, restauradoras, restauradores, a todos. Y desde luego los trabajadores de la construcción. También a las empresas que están construyendo el Tren Maya. Esto que se echó a andar no se va a detener, no van a poder detenerlo. No, ahí está, adelante. Sí, sí. Yo lo pienso, sí. Pues, adelante. No, pero se ve eso. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente, hoy es 28 de agosto del año 2024. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y vamos a iniciar con una de El Reforma, que aprovechando el comienzo de clases difundió mentiras sobre una supuesta caída en el gasto en educación. Mire,
a propósito, decía yo, del inicio de clases, el curso escolar 2024-2025 en todas las escuelas del país, el Diario Reforma publicó el domingo 25 de agosto una nota titulada "Cae gasto educativo, matrícula, pruebas y 3 puntos suspensivos", pero esta nota es falsa. Nada más que primero vamos a ver quién es la fuente de Reforma. Nada más y nada menos que el expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Eduardo Bacov Escudero, ese es su nombre, y fue presidente de esta institución con Peña Nieto. Primero que nada, este señor es defensor de los privilegios, sus privilegios y de los intereses vinculados con el extinto instituto, en cuya administración se cometieron actos de corrupción. Por ejemplo, una clásica del periodo neoliberal era poner a competir en las licitaciones a empresas del mismo dueño. Miren, nada más para refrescarles un poco la memoria, una de las beneficiadas del Instituto para la Evaluación Educativa fue Xochitl Gálvez, quien ponía a competir a sus 2 empresas y pues ella solita ganaba, ¿no?, las licitaciones. Esto era lo que se vivía en el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y, bueno, debido a estos actos de corrupción y amiguismos, fue que desapareció. Pero vamos a ver, también Bacov ruega porque regrese este instituto, y vamos a ver qué dijo para Reforma. Bueno, dijo: este sexenio logró lo que nadie había logrado, que es bajar la matrícula, bajar el número de estudiantes, y no nada más el número, la proporción de estudiantes que asisten a la escuela, pero falsea datos, y además es absurdo porque no se metió a estudiar absolutamente nada, solamente vio un número de que había bajado la matrícula de estudiantes. Pero esto es una trampa. La disminución de la matrícula se debe a que bajó la densidad poblacional en México y no a que las niñas y niños no se estén inscribiendo a la escuela. La segunda mentira es que ha disminuido el presupuesto en educación, pero esto también es falso. Y aquí vamos a los datos. La realidad es que en 2024, en comparación con 2018, el presupuesto para la educación se incrementó en 35.1% y 5.5% en comparación con el año pasado. Además, con el fin de evitar la deserción escolar, se otorgan becas en educación básica. Y vamos otra vez a los datos. De 2019 a 2024, 10.8 millones de niñas y niños han sido beneficiados, con una inversión de 173,000 millones de pesos. Mientras que para educación media superior en el mismo periodo se han beneficiado 11.4 millones de jóvenes y se han invertido 179,000 millones de pesos. Aunque intenten tomar temas de coyuntura para desacreditar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, miren, ya no funcionan. Estas estrategias con pruebas y datos son fácilmente desmentidos. Y si me pueden hacer por favor el favor de pasar otra vez este tuit que publica el señor Bacov. Y dice: la única manera de diseñar buenas políticas gubernamentales es basarse en evidencia y datos duros, los que le estamos dando para desmentirlo, y no en ocurrencia. La función del instituto, ya extinto, era generar dicha información. ¿Qué creen? También era poner a competir empresas del mismo dueño y ganar licitaciones millonarias. Pero bueno, vamos con la siguiente, por favor. Esta es una recopilación de una cobertura informativa que ha durado casi 3 meses, desde que se dio a conocer que había ganado Morena las anteriores elecciones, y lo que empezaron a inventar los medios de comunicación, porque ellos dijeron que habría una catástrofe económica, una cosa que inventaron los medios de comunicación, y se difundió en redes sociales por la mayoría calificada y la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Y es que la resistencia al cambio que representa la reforma al Poder Judicial y otras reformas arreció estos días. En una clara campaña de desinformación, voces de alerta en radio, televisión y redes sociales advierten sobre una catástrofe económica que supuestamente se daría por la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
A partir de la mayoría calificada que obtuvo la coalición Sigamos Haciendo Historia de acuerdo a la votación obtenida y la Constitución, en junio pasado, a partir de este suceso, la narrativa giraba en torno a que con el triunfo de Morena y sus aliados vendrían las reformas del presidente López Obrador, lo cual primero dijeron que derrumbaría el peso frente al dólar, pero resultó falso. El peso continúa como la segunda divisa más apreciada frente al dólar de 2018 a la fecha. Esto solo superada por el franco suizo. Sin embargo, no es la única falsedad. Después, en julio y agosto, la calificadora Fitch Ratings vaticinó una mala calificación ante la aprobación de la reforma judicial, por lo cual la deuda de México sería degradada y aumentaría el temor de los inversionistas en México. Pero también resultó falso, aunque en medios de comunicación en redes sociales circuló como pólvora en nado sincronizado más de un mes. Miren, si vemos, esta nota fue una de las más difundidas y eran días consecutivos en donde se difundía la noticia de Fitch Ratings sobre la calificación que le da a México. La realidad es esta, que la calificación crediticia de México es estable. Fitch Ratings, no solamente ellos, sino 7 calificadoras más lo reiteran. Además, el Fondo Monetario Internacional ha ratificado la solvencia y estabilidad del país y las reservas internacionales están en su máximo histórico. Aquí lo podemos ver. Hasta aquí esta, que duró prácticamente un mes. Pero también diseminaron una tercera mentira en los últimos días, y es que se publicó un reporte de la financiera estadounidense Morgan Stanley bajo la recomendación a sus inversionistas, que bajó la recomendación a sus inversionistas para no invertir en México por la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que publicó Morgan Stanley. Si ustedes se meten a las redes sociales de conservadores que son opinólogos y de todo y de la coyuntura y que saben así de economía y educación y salud pública, pueden ver qué tanto se difundió este reporte. Sin embargo, esto es falso. La realidad es que México se posiciona como el sexto mercado emergente más confiable a escala mundial, según el índice Kearney para la inversión extranjera directa 2024. Eso no es todo. En 2023 se ubicó como el noveno destino preferido para la inversión extranjera directa a escala mundial, con 36,000 millones de dólares, por encima de países como España, India y Japón. Aquí lo estamos viendo. Se equivocan. El pueblo ganó el 2 de junio pasado y está de acuerdo con este tipo de reformas, pero no queremos dejar pasar otra lamentable situación que está aconteciendo en los últimos días en nuestro país, y es que a los trabajadores del Poder Judicial en paro les han sembrado miedo de que perderán sus empleos y sus derechos laborales debido a la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les queremos decir desde este espacio, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, los derechos laborales no se tocarán, y tampoco los empleos de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Y es que en tanto se difunden las mentiras de la oposición que se propagan en medios de comunicación y redes sociales, hay algo de lo que no se habla lo suficiente, y es que los verdaderos defensores de los privilegios del Poder Judicial que se oponen a la reforma se esconden detrás de los trabajadores. Abiertamente, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces se oponen a la reforma del presidente para no perder sus prebendas y sus sueldos escandalosos que son inconstitucionales. Aquí vamos a ver, ustedes están viendo cuánto gana un magistrado, un juez y un ministro. Puesto que nadie, hay que decir una cosa, estos sueldos escandalosos que van de 26,408 pesos al día son inconstitucionales, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. La mayoría de los trabajadores del Poder Judicial que están protestando en este momento les sembraron miedo, pero ganan sueldos, ahí lo dice,
106 veces menor al de un trabajador de base, 62 veces menos que un consejero de la judicatura y 50 veces menos que un juez. Les decimos a todas, a todos, tanto a las personas juzgadoras, a los ministros, magistrados, a los consejeros del Consejo de la Judicatura, no usen de rehén a los trabajadores de base para sembrarles miedos. No se vale que usen la mentira como arma para manipular a los trabajadores, cuyos derechos y empleos no serán afectados por la reforma judicial. Hasta aquí la sección. Ahora vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras difundidas tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma judicial. Medios nacionales y extranjeros lanzaron coordinadamente mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de México. El Washington Post dedicó su editorial institucional, su espacio de opinión más importante, la postura del periódico, pues, a la reforma judicial de México. El Washington Post rechaza esta narrativa del observador y Sheinbaum de que la reforma solo concierne a los mexicanos y que Estados Unidos y Canadá no tienen por qué meterse. El Washington Post sacó un artículo editorial intitulado "El Estado de Derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón en intervenir". Pero lo que está haciendo que en Salazar, y no por que él lo determine, de hecho se ha mostrado bastante tibio en estos 3 años como embajador, lo que está haciendo Estados Unidos es defender lo plasmado, lo escrito en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. La editorial del Washington Post, publicada el 25 de agosto y firmada por su consejo editorial, afirma que Estados Unidos tenía todo el derecho a intervenir por la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, en el texto del TEMEC no se establece cláusula de intervención. Por el contrario, en el capítulo 8 textualmente se refiere que México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de Viejo México, estúpido, ¿cómo se pone a decir eso? de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. El Washington Post aseguró que Estados Unidos tiene razón en intervenir apoyando la advertencia que la semana pasada hizo el embajador Ken Salazar de que la reforma supone un riesgo importante para la democracia y una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos. ¿Cómo les quedó el ojo a toda la bola de ustedes, compadres? ¿Ahora qué van a decir? Al otorgar a cada uno de los Que ya salió el peine. la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros Dan risa, de manera hijos de directa, su- al igual que elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados y a los senadores. Pues, como refiere la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 3. sí me Falso que el res. presidente o Morena nombrarán a magistrados, jueces y ministros y que se eliminen los requisitos para estos cargos. Yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uno de carrera judicial, especializado, que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal. La O vida. uno que lo puso Interesa el partido dinero. político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. La reforma al Poder Judicial establece que será el pueblo quien elija de manera directa a jueces, magistrados y ministros a partir de las listas propuestas por cada uno de los poderes de la Unión y no un nombramiento A huevo directo que por sí. parte de un partido El político pueblo o manda. del presidente de la República. Además, la reforma plantea requisitos para los candidatos y la creación de comités de evaluación Así es, que Lara seleccionarán Schumacher. los perfiles. Por Mendigos esta misma corruptos. razón, es falso que se elimine la carrera judicial, pues quienes ya se encuentran trabajando en el Poder Judicial podrán ser propuestos para ser elegidos. Infodemia. Todavía le van a dar esa chance. ¿Cuánto, señor presidente? Buenos días a todos. Bueno,